Muchas son las leyendas urbanas que relatan sucesos macabros ocurridos en casas abandonadas, viviendas que se visten del misterio por los testimonios de las personas que aseguran haber visto sombras tras las ventanas, oído gritos terroríficos o, en el peor de los casos, ver a los mismos espectros deambulando por algunos pasillos o habitaciones de las residencias. En el Perú, una de las leyendas más conocidas y tal vez la más antigua es la historia de la Casa Matusita, mítico lugar ubicado en el mismo corazón de Lima y que hasta el día de hoy produce más de un testimonio de horror sobre su presencia. Actualmente la casa está ubicada entre las avenidas Garcilaso de la Vega y España. Se sabe que en la antigüedad, según cronistas y mapas de la época, el sector que hoy ocupa la casa fue una zona de adoración religiosa en tiempos prehispánicos. Además, en 1860 fue construida al frente de la Casa Matusita el llamado Panóptico de Lima, o cárcel principal de la ciudad, que tuvo vigencia hasta 1970 y que durante todo su periodo albergó desde delincuentes comunes y prisioneros militares hasta un presidente de la República, quien además llegó a morir en una de sus celdas. Es más, se dice que tanto la Casa Matusita como los ambientes cercanos a ella sirvieron en aquellas épocas como centros de interrogatorios para la delincuencia común y militares víctimas de la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Son dos los orígenes más populares relacionados con la Casa Matusita. Ambos son crímenes sangrientos. Uno está relacionado con la pasión y el otro con la venganza y la justicia social, y aunque no cuentan con un tiempo específico, es presumible que sus orígenes hayan ocurrido en los inicios del siglo XX. El primero de ellos narra la historia de un hombre de origen supuestamente japonés que habría hallado a su mujer en la cama con otro sujeto. El esposo, al ver esta escena, tomó un cuchillo y de manera rápida y violenta acabó con la vida de la citada pareja. Sin embargo, estos no fueron los únicos asesinatos, pues el esposo, ahora desesperado al no saber qué hacer con los cuerpos, esperó la llegada de sus hijos de la escuela y decidió también terminar con ellos. Por último, preso, ya sea de la desesperación o simplemente de la locura, el hombre decidió practicarse el seppuku o suicidio japonés, poniendo así fin a su vida. En cuanto a la segunda leyenda, esta señala que en esta casa vivía un señor perverso, que maltrataba y abusaba de sus dos únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a sus familiares, los sirvientes decidieron vengarse. Cuenta la historia que los empleados colocaron una sustancia alucinógena en los alimentos de los comensales, no para matarlos, sino para ocasionarles diversos trastornos mentales. Luego que fueron servidos los platos, los sirvientes que esperaban en la cocina para guardar por los resultados de su plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado de manera favorable, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron entonces fue aterradora. Cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, cruel y terrorífica. Los empleados, al ver esta escena, quedaron trastornados para siempre y terminaron sus días en el nosocomio de la capital. Pero la casa Matusita no solo cuenta con leyendas, sino también con víctimas. Uno de los primeros en ingresar fue justamente un párroco, que ingresó al segundo piso de la casa con la intención de exorcizarla de los demonios que la poseían. No obstante, el párroco no pudo lograr su cometido. Según cuentan las historias más antiguas, el religioso, ni bien ingresó a la vivienda, sufrió un ataque de pánico que lo llevó a la muerte. Se dice que escuchó los gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban. Algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitaban el hogar. No obstante, y tal como ocurre en el caso de las leyendas, no existen registros fidedignos de dicha historia. Existen testimonios de gente, incluidos trabajadores o antiguos habitantes de la casa, que aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las ventanas del segundo piso de la casa.
Si te gustó el video, no olvides comentarlo y dejar un like. Y si quieres conocer más historias, suscríbete a nuestro canal. Te esperamos.